Laura, muy buenos días a ustedes, a todo el equipo de Marandúa, un saludo especial y también un saludo a todos los habitantes de nuestra capital, pero hoy especialmente a esos habitantes del sector de la troza ganadera, de nuestro corregimiento de Charras Boquerón, un saludo y un abrazo especial. Pues, alcalde, estamos muy atentos nosotros desde la semana anterior, hemos estado hablando constantemente con usted en este fin de semana, pues atentos sobre todo a las medidas, a las últimos cambios que ha presentado en este sector de la trocha ganadera. Hoy, amaneciendo este martes, ¿cuál es el reporte que usted tiene? Bueno, al día de hoy, ya habiendo pasado 8 días de la situación que vive este corredor vial, de haberse bloqueado, cerrado y estar confinado las familias, los habitantes de ese sector tan importante para nuestro municipio. Recordemos que son más de 30 veredas que hacen parte de este corregimiento, que es un sector productivo, ganadero, que en la cría, en la ceba, en la producción de leche de esos habitantes se afectó económicamente, se está afectando, que las pérdidas son diariamente millonarias, pero sobre todo la afectación también en la misión en los temas de salud, de atención del Centro Médico de Boquerón, de los equipos básicos de salud y toda la dinámica educativa, comercial en esa región. Hemos estado al tanto con ustedes, hemos puesto en conocimiento del gobierno nacional, hemos advertido en compañía de la gobernación, de la defensoría, de la personería y de todos aquellos organismos que son aliados nuestros en buscar ese llamado de atención al gobierno, porque ya pasa a un orden humanitario. A 8 días de estar desabastecidos en alimentos, especialmente para las personas, pero también para los sectores productivos como aves de corral, para cerdos, para ganadería. Esa afectación es compleja, pero es la realidad que vive hoy el territorio. Más de 10.000 personas que habitan esas veredas, niños, jóvenes, adultos mayores, campesinos, indígenas, todos afectados por esta situación que hoy grupos de disidencias en el sector generan precisamente en preocupación para todos nosotros. Alcalde, ¿hay ya hoy recuperación de ese tránsito? ¿Qué le han dicho a ustedes las fuerzas militares? En los últimos consejos en el último Consejo de Seguridad, pues se había advertido o se había anunciado un aumento de pie de fuerza por parte del Ejército. ¿Le han reportado a usted hasta el momento alguna recuperación del tránsito y de la presencia del Ejército sobre la vía? Bueno, fue una petición, Laura, que hiciéramos las autoridades civiles, el Consejo Municipal de Seguridad, y fue reiterado en el Consejo Departamental en apoyo, obviamente, de la convocatoria del gobernador. Pero a esta hora, como tal, reporte que haya tenido como alcalde de las unidades, especialmente del ejército, no hay. Por eso seguimos advirtiendo, seguimos informando que es necesario también esa presencia, pero también la del gobierno. Esto no soluciona únicamente la intención de bloquear, de permitir la movilidad, sino que estas comunidades también requieren, primero, del pronunciamiento nuestro. Somos la voz de esa comunidad ante el gobierno nacional y reiteramos, a través de ustedes dimos a esta hora que el gobierno debe hacer presencia institucional y que eso debe ser de manera urgente, acompañado de un mecanismo de diálogo en mesa en un territorio donde los grupos ilegales se debe también buscar y se les pide que a la población civil se les aparte de ese enfrentamiento, de esa confrontación. Alcalde, le quería preguntar respecto a eso de la atención del gobierno nacional. ¿Se ha comunicado con usted algún ministro para tener de primera mano la situación del departamento? Ustedes se han reunido, obvio, aquí en San José del Guaviare para tratar de atender esta situación, pero como usted lo ha dicho, hay cosas que se salen de las manos de lo que es del resorte del municipio, porque ustedes han planteado incluso alguna estrategia de sentar estos grupos al margen de la ley, a que se pongan de acuerdo y que no dejen la comunidad en medio de toda esta situación. Como Roberto, ante tanta preocupación nuestra de las entidades, hemos propuesto buscar de alguna manera otro mecanismo para que el mensaje que le llevemos a estos grupos irregulares es también buscar en el territorio, en algún punto, para buscar el diálogo, para concertar, para pedirles que no sea la población la que termine afectada por qué es lo que ocurre. Y por parte del gobierno, comunicación directa no ha existido. Lo más cercano, recuerden, que fue la visita del ministro de Defensa
aquí ya hace más de un mes con el ataque que se dio precisamente a los soldados de la patria, pero esa ha sido la falencia del gobierno, la no comunicación, la no presencia en el territorio y sobre todo la falta de ofertas en mecanismos de programas y proyectos que permitan generar también ese desarrollo que requiere la comunidad. Pero mientras no exista tranquilidad, mientras exista zozobra, bloqueos, cierres y la no presencia del gobierno, será muy complejo. Por eso seguimos advirtiendo y ponemos en conocimiento. Yo agradezco a los aliados de la población, del gobierno municipal, el acompañamiento de la personería, del señor procurador, de la personería y de todos aquellos organismos como la MAPOEA, como Naciones Unidas, que buscamos la manera de cómo generar esa voz, pero también cómo generamos un llamado para que el tema humanitario se revise en ese sector tan importante del municipio de San José. Alcalde, la pregunta que hoy me surge a mí es, en ese Consejo de Seguridad, ¿qué dice el Ejército frente a la presencia que ellos pues hacían? Hasta donde entendíamos, ellos estaban haciendo presencia en esta zona. De hecho, fue ahí donde se registró esa emboscada por parte de este grupo de alias Calarcá al Ejército Nacional, muy pues en el sector de Guanapalo, pero en ese corredor de Charras, Boquerón. ¿Qué informa el Ejército para que este tipo de situaciones, es decir, para que se anuncie este confinamiento y el Ejército pues no pueda reaccionar o no pueda garantizar la normalidad para la comunidad? No, esa es una preocupación también nuestra. Sabemos que las autoridades, la fuerza pública tiene también una obligación constitucional, pero en la presencia de esos grupos, ese corredor y esa zona tan extensa en kilómetros, pues realmente quienes hacen presencia, quienes envían esos mensajes y quienes están en territorio son los grupos de disidencias. Esa petición la hicimos de manera coordinada con la gobernación. Hemos solicitado precisamente que se acompañe, que se asista, pero que en principio no solo se hace la instrucción, sino que debe haber presencia en un territorio tan complejo como el nuestro y que la comunidad espera es que exista ese respaldo por parte de la fuerza pública. Hoy seguimos a espera que nos confirmen y en la medida que podamos, pues también haremos presencia como institución, como entidades, pero esa es nuestra mayor preocupación, Laura y oyentes, que no se incluya, no se aborde a la comunidad para temas de grupos irregulares. Claro, alcalde, y en las últimas horas también hemos conocido un audio que seguramente usted ya lo conoció y es también donde el mismo jefe de esta disidencia está advirtiendo a la comunidad que solamente se permite el tránsito entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Esto, ¿usted ha podido de pronto comunicarse con algunos de los habitantes de esta zona? ¿Qué dicen frente a este nuevo anuncio? Recordemos, Laura, que siempre los anuncios han sido a través de audios, que esa presión, zozobra, pues precisamente genera que la gente no se arriesgue a moverse, a transportarse, pero simplemente han sido mensajes que de alguna u otra manera se conocen a través de las redes. Hoy no tendríamos la seguridad, pero seguimos confiando y haciendo el llamado precisamente a esos grupos irregulares a que si es de ser necesario se informe, se ilustre realmente la situación, pero también que el gobierno, tanto la fuerza pública y demás, puedan hacer presencia y busquemos cualquier mecanismo. Si la razón puede ser hoy facilitarse la movilidad, el transporte, de fondo debe resolverse esa situación tan compleja que no solo en el Guaviare, sino en el país. Y el llamado a esa intención es el gobierno nacional, a través de la consejería, a través del Ministerio de Defensa y del Interior, se debe resolver. Por eso, inclusive, instamos, manifestamos y ofertamos, por ejemplo, el corregimiento de Charras de Boquerón para que sea el espacio territorial, para que nos encontremos y busquemos mecanismos a esa salida tan compleja. Hoy el Guaviare tiene problemas también mucho más complejos, afectación por ola invernal, familias afectadas, y no hemos podido ni siquiera atender, no hemos podido todavía que el gobierno nos acompañe en una emergencia como esta, y mucho más complejo ahora con problemas de orden público.
Claro, alcalde, y hoy es esa petición. Vemos el comunicado que hace la Defensoría del Pueblo, donde está advirtiendo pues una cifra que realmente nos impacta mucho, y no sé si eso también coincide con el censo de la comunidad habitante de ese sector. Está hablando de 10.000 personas que harían parte de todo este corredor de la trocha ganadera, que están sufriendo no solamente este confinamiento que se ha dado, sino viene ellos advirtiendo desde en enero de este año varias situaciones: el tema de los secuestros, el tema de los asesinatos, el tema del reclutamiento de menores. Habla también aquí de unos casos, dicen ellos, a menores que también habrían sido asesinados. Es decir, esta situación viene respaldada con las alertas tempranas de la misma Defensoría, y sin embargo hoy no se tiene una respuesta contundente por parte del gobierno nacional. Correcto, Laura. Hemos advertido las entidades, la Defensoría Regional, la Procuraduría, la Personería y todos los organismos locales y regionales. Hemos puesto en conocimiento, conocemos la situación real, sobre todo este sector tan complejo, y lo que hablamos de referencia, más de 10.000 habitantes, porque recordemos que es un corregimiento, es un sector de más de 30 veredas, todos ellos en su mayoría, pues gente dedicada a labores agrícolas y pecuarias. Por eso el nombre de trocha ganadera. Se produce en ganado, en cría, en levante, en engorde, en lechería, productos transformados, queso, productos agrícolas, y sobre todo que en esa población, hoy la afectación también está en el desabastecimiento. Hay pérdidas millonarias, Laura, diarias. Recordemos que más o menos entre 8.000 y 10.000 litros se recogen de leche todos los días, y hoy ya completamos 8 días sin poder hacer ese procedimiento, sin poder transportar, y ya ese desabastecimiento no es únicamente para las familias, sino para los sectores productivos, en insumos, en sal mineral, en melaza, en concentrados para los animales, y ese desabastecimiento va también afectado al tema de la misión médica y educativa, el transporte escolar. Todo eso es una afectación, un riesgo, y esa advertencia la seguimos manifestando. Lamentamos que el gobierno sea lento en los procesos, que no atienda los requerimientos y sobre todo que no haga presencia en el territorio. Esa es nuestra petición urgente, es un llamado humanitario al gobierno nacional. Alcalde, ¿y qué le dice usted hoy a esta comunidad, a estos habitantes que están allí, que se sienten en medio, bueno, que se sienten, no, que están en medio de esta difícil situación entre estas confrontaciones de las disidencias, pero que también de cierta manera se sienten pues solos, porque no hay hoy en este momento alguien que los defienda y que los respalde? Laura, para uno como mandatario es triste, es lamentable, pero es la realidad que tenemos. Lo mínimo que puedo hacer es generar un mensaje de solidaridad, extender la voz de los habitantes de esta trocha ganadera, de las veredas. Yo tengo una responsabilidad primero con Dios, pero también con el pueblo, por lo menos en manifestarlo, en anunciarlo, en pedir respaldo a las otras entidades, pero que hoy de manera especial les envío un saludo afectuoso, toda nuestra solidaridad por lo que estamos viviendo, pero también estoy buscando el mecanismo, el alcance a las entidades, al gobierno nacional. Estamos reiterando, estamos insistiéndole que es urgente la presencia del gobierno, y que no es con acciones militares únicamente, sino también con la presencia de programas y proyectos. Esta vía requiere apoyo en el mejoramiento, el sector educativo requiere aporte en recursos para mejorar temas de infraestructura, el tema de salud, proyectos productivos, y esa ha sido la falencia de este gobierno. No se llega a un territorio tan complejo como el nuestro, pero sigo pidiéndole a Dios que me ayude, que me ilumine a buscar mecanismos, posibilidades y aliados para que esa situación se pueda resolver, pero que debe ser con la presencia del gobierno. Alcalde, le quería preguntar, en esos consejos de seguridad se ha hablado en torno a la situación del resto del departamento, de los otros municipios, ¿cómo está? Me llama la atención porque en algún momento escuché una entrevista a nivel nacional y usted hablaba de que de continuar esta situación podríamos hablar de un segundo Catatumbo aquí. Omar Humberto, esa es una situación que es cierta, que es compleja, pero es real. En los municipios vecinos hemos tenido afectaciones, confrontaciones. Recordemos que no hace mucho también en el municipio de Calamar, advertíamos también en compañía de mi colega Farid Camilo, que se iban a presentar enfrentamientos entre los grupos de disidencias, entre la disidencia y el ejército, y de por medio estaba la población. Eso ha venido ocurriendo también secuestros de personas en el sector como de Calamar, y en el corregimiento de Charras Boquerón, en el nuestro,
masacre del año pasado, precisamente en el mes de diciembre, unos civiles, un menor de edad, pero por la misma presencia y por la misma dificultad que se genera, pues esos riesgos son permanentes. En la advertencia, no menos de hace un mes, un ataque a unidades del ejército, muerte de unos soldados, y eso es lo lamentable. Va a seguir ocurriendo en la medida que no se tomen determinaciones, en la medida que no haya una disposición del gobierno en buscar ese mecanismo. Hoy requerimos sentarnos con los grupos de disidencias, buscar la manera que sabemos que es demasiado compleja, que por el contrario puede haber rechazo, pero no es con las armas, no es con la fuerza militar que logramos restablecer el orden en nuestra área rural. Es con todos los mecanismos dispuestos para entrar al diálogo y buscar la paz que tanto requiere. La comunidad clama eso, pide a sus mandatarios, pide al gobierno que se busquen mecanismos para lograr consolidar esa paz que se requiere. Ustedes estaban proponiéndole, alcalde, al gobierno en esa comunicación que se hiciera, pues informando esta situación, instalar un puesto de mando unificado por la vida. ¿En qué situación está hoy esa petición? Se hizo un Consejo Extraordinario de Seguridad. Hoy, comenzando la semana, pues de manera oficial, ¿qué se tiene previsto? ¿Cuál es un límite en el que ustedes como autoridades vuelvan a reunirse o a evaluar la situación? Los mecanismos, Laura, que se pueden establecer son estos consejos municipales de seguridad, los consejos departamentales de seguridad, y ahí se plantean, en el análisis de la situación, fue propuesta también nuestra el puesto de mando unificado por la vida. Como en consecuencia de los días que han pasado, del desabastecimiento, de la dificultad en temas inclusive de misiones médicas y demás, se debe buscar que en sitio, en terreno, puedan las autoridades hacer presencia, pueda convocarse precisamente a esos mecanismos humanitarios, pero también obedecen a protocolos. Establecer un puesto de mando unificado requiere de algunos elementos, de algunas manifestaciones de entidades, y estamos en la consecución de esos datos, estamos en el reporte de la información para que, independientemente que existe una posibilidad de normalización en la movilidad, en el transporte y demás, se debe seguir solicitando al gobierno espacios como eso. Y disponemos del territorio. Yo he manifestado que puede ser el espacio físico, el del centro poblado de Charras de Boquerón, para que asistan las entidades del orden nacional y se convoque, se invite a esos grupos irregulares a que es necesario no incluir la población civil en esta afectación. Que ellos piden es trabajar de manera tranquila, pero que es una petición nuestra. Escenarios como esos, o como se quiera llamar el mecanismo de puesto de mando unificado por la vida, es la invitación que hacemos hoy a los organismos, a las entidades, pero especialmente al gobierno nacional. Esa falencia, esa lentitud que hay en no asistir, en no llegar al territorio, nos va a generar muchos más problemas de orden social y sobre todo de orden público. Definitivamente, alcalde, nos unimos a ese llamado, a que miren al departamento del Guaviare a tiempo, que se tomen las acciones a tiempo, que estas advertencias que se están haciendo desde ya hace 6 meses, estamos en la mitad de este año y desde enero la Defensoría del Pueblo ha venido advirtiendo, ustedes también en diferentes instancias, diferentes situaciones que llaman la atención, que no pueden esperar para después, pues hoy nos tienen en esta misma situación, pidiendo que por favor el gobierno nacional intervenga de una manera oportuna. Estamos muy pendientes, alcalde, de verdad, esta es una situación que lamentamos con nuestra comunidad también allí en el sector de la trocha ganadera, pero aquí, como usted lo decía también en el mercado campesino, pues tenemos que mantenernos firmes y tenemos que seguir adelante, porque aquí en el Guaviare pues queremos que nuestra gente esté tranquila y que sobre todo salgamos adelante en medio de las dificultades. Laura, seguimos adelante solo en principio de la mano de Dios, solo Él sabe nuestra intención, nuestra voluntad y toda nuestra solidaridad a los habitantes de ese sector de la ganadera. Como alcalde, hago la vocería, extiendo ese mensaje al gobierno, a las entidades, y es lo mínimo que podemos hacer. Pero también todo nuestro afecto, toda la confianza en seguir adelante en lo que hemos planteado en este gobierno municipal, de lo que hoy solo tenemos aprecio, respeto por la comunidad. Sabemos la afectación, especialmente en las familias de esta región, en la afectación económica, de pérdidas millonarias diarias. Ese es un sector que madruga a trabajar, de gente echada para adelante, pero que desafortunadamente esa afectación económica, porque sabemos de las actividades comerciales. La ganadería es nuestro primer renglón en ese sector, la lechería,
los productos agrícolas y que esa afectación ya se generó 8 días con este bloqueo, pero también tienen nuestra solidaridad, nuestro mensaje de ser optimistas en seguir adelante y ese va a ser siempre nuestro compromiso. Laura, a ustedes agradecerles por poder informar y seguimos atentos en el momento que sea para que ese llamado al gobierno nos permita generar ese mecanismo de atención en el territorio. Un abrazo a ustedes, a los habitantes del Guaviare, y también agradezco a quienes han sido solidarios, a la Federación de Municipios, a sus capitales y todos aquellos que nos han llamado a reportar ese mensaje de solidaridad con la gente del departamento del Guaviare, nuestros campesinos de la trocha ganadera. Gracias, alcalde. Un abrazo y estamos muy pendientes a cualquier novedad en el transcurso del día. Feliz martes para usted. A ustedes, como siempre, muchas gracias. 6:41 minutos de la mañana, 6:41, nuestro tema del día para que nuestros oyentes